¿Su papá por qué lo vio positivo? ¿Cuál fue la razón para ver positivo eso? Mm, el hecho de que mi papá tuvo un proceso de conversión muy bonito en el que el encuentro con Dios en ese retiro espiritual de pareja, eh, pues yo lo leo así, le permitió de verdad ser radical en su vida. Y así como ha sido hasta el día de hoy radical con el licor, ha sido radical pues de entrega a Dios. Mm, Él en este momento, en la actualidad, es director de la comunidad de lazos de amor mariano en en Acacías. Acacias. Y pues yo siento que para él era un logro ver que ese cambio radical en su vida pues había impactado en mi vida, pero también impactó en la vida de mi hermana, porque mi hermana en algún momento, no me acuerdo si llegó a decir que quería ser religiosa, pero al menos sí empezó, Mm, se adentró más con la comunidad de Lazos de Amor Mariano, se fue de misión con ellos. mm. Entonces creo que esa radicalidad de mi papá para encontrarse con Dios y de aceptar a Dios en su vida ayudó también a que pues los frutos los empezara a ver pues en ese acto de yo irme para el seminario, por Listo. ejemplo. Antes de querer entrar al seminario, ¿tenía alguna profesión que quería hacer? Sí, padre, yo pues por cuestiones económicas dije trabajo y mientras trabajo estudio, con eso me pago la carrera, pero pues siempre enfocado en tener hogar, tener familia, en ayudar a mi mamá. Eh, sí, yo quería estudiar psicología, sí, Ujú, en ese deseo de querer ayudar a los demás, porque siempre, sobre todo de parte de mi mamá, siempre estuvo ahí demostrándome con los actos la importancia de servir y de ayudar al otro. Entonces sí lo vi muy palpable en ella y yo dije, pues una profesión en la que puedo ayudar al otro, en este caso es de la salud mental, pues es la psicología. Sí lo pensé, pero por cosas de Dios me fui para el seminario. sí. Hablemos un poco del seminario. ¿Cómo fue esa etapa en el seminario? Eh, de aprendizaje. Eh, Sí, yo hasta el son de hoy he sido un amante del conocimiento y pues de conocer más, pero ese conocer en este momento concreto de mi vida del que estamos hablando, pues conocer de Dios. Cuando yo salí del retiro y entré al seminario, lo tomé también como en la misma línea de mi papá de la radicalidad. Esta radicalidad me llevó, por ejemplo, el primer año del seminario, pues a ser demasiado radical, ¿sí? Radical, hasta con la misma piedad, ¿sí? Yo era demasiado piadoso, ¿sí? Y en ese momento pensaba que entre más piadoso fuese, pues más cerca estaba de Dios, eh, ¿sí? Pues ya con el tiempo me di cuenta que, claro, la piedad es fundamental, pero pues tiene que ser un poco con los pies en la tierra, eh. porque si no se tienen los pies en la tierra, pues es muy fácil caerse y pues darse uno duro contra la realidad. ¿Cuál fue lo más duro que vivió al entrar al seminario? El primer año, porque son 8. Sí, son 8. Lo más duro era ver llorar a mi mamá. Eh, Yo creo que pues somos seres que nos empalmamos muy fácil a las situaciones, a los eh, contextos. En mi caso ha sido muy fácil, pero creo que ver sufrir a mi mamá fue duro, fue duro. Y por ejemplo ese primer año no, yo creo que en ningún momento pensé en el proyecto de vida que tenía. Yo como que lo corté ahí y arranqué el seminario y empecé a disfrutarme pues cada momento del seminario, pues qué rico porque está dividido en dimensiones, las dimensiones humanas del ser humano, el conocer otras personas, el conocer a nivel intelectual fue muy interesante, el rodearme pues de personas que me aportaron muchísimo, pues los compañeros que estuvieron allí siempre, los formadores, creo que, y lo digo con certeza, creo que el momento más duro fue ver a mi mamá llorar, a llorar, llorar. nosotros cuando estamos en un seminario nos da crisis. ¿En su primer año sintió alguna crisis? Primer año. En el primer año, sí, yo creo que Eh, varias crisis, pero más que todo fue por ese proyecto de vida reflejado en la figura de mi mamá. mm. Yo no creo que esta conversación nunca la he tenido con mi mamá. Si llega a ver este podcast, se va a enterar, ¿sí? Pero es eso, yo Eh, creo que las crisis que tuve en el seminario fueron por por ella. las idas a mi casa o las llamadas a mi casa y, por ejemplo, mi hermana me decía, digo, trate de no llamar tanto a mi mamá, Eh, ¿sí? Porque no le está haciendo bien, le está mm, haciendo un daño.
Entonces, creo que mis crisis fueron por eso en el primer año. El cambio digamos, de casa al seminario, con sus compañeros, ¿cómo vivió ese cambio? Bueno, pues curioso porque yo en mi casa no lavaba, pues muy casualmente, ¿sí? Llegar a lavaderos comunitarios, Eh, ¿sí? Creo que ese fue un primer impacto, llegar a tener que lavar a mano. Sí, mm, pues yo creo que en mi casa lo hice, tampoco voy a decir que nunca cogí algo para lavar, pero pues no era el cotidiano que si usted no lavaba, pues no iba a tener ropa limpia. Sí, ese fue como un impacto, ¿sí? El otro impacto, pues en mi casa es una casa pequeña donde pues sí están los cuartos, pero todo está ahí como muy cercano y era llegar al seminario a un lugar, primero fue un lugar personal, sí, la celda, su lugar de oración, su lugar de intimidad. Pues creo que fue duro, pero pues a la vez bonito porque era ya empezar a tener como una independencia. A nivel comunitario, en relación con el otro, creo que fue muy bonita. Yo considero, con sencillez lo digo, que pues me ha sido muy fácil de pronto entablar un diálogo o un espacio de convivencia con los demás. He tratado de sobrellevar eso, no, creo que por ese lado no fue duro. Me dio duro eso y acá un dato que me acuerdo ahorita, que me dio muy duro con el tema del estudio, era un formador que hubo en el seminario, porque él ya hoy no está, hoy un gran sacerdote, lo aprecio muchísimo. ¿Cómo se llama? No, mejor no decirlo, Gabriel. Y, por ejemplo, creo que una crisis que tuve fue por él. Y algún compañero que más adelante voy a decir quién es, me dijo, pues vaya, hable con él. De pronto ¿Qué, hablando con él, qué le hizo en sí? eh, generaba una presión en los estudiantes hasta el punto que yo le tenía miedo. Si yo lo veía y ya él me generaba miedo. Yo madrugaba a llegar a la capilla solo de pensar que pronto él estaba parado en la puerta de la capilla. ¿Sí? Yo llegaba a clase y era Eh, atento porque lo eh, que él decía era importante, pero me preocupaba mucho los exámenes porque a él le gustaba mucho hacer exámenes orales. Y eso implicaba pararse uno al frente de él. eh, Y era duro con los exámenes. En estos días le contaba a mi esposa y a un grupo de estudiantes que, por ejemplo, en un examen, como anécdota, hizo el examen, no sé, 10 preguntas. Y la última pregunta decía que lo único que teníamos que hacer era marcar la hoja y entregarla. eh, Que si le marcábamos alguna cosa adicional, pues nos bajaba puntos por los eh. tachones o eso, y pues el 90% del salón perdió, ¿sí? Por no leer. Sí, entonces todo ese tema de cosas me generó presión y me generó una crisis. Y un compañero en el seminario me dijo, pues vaya, hable con él. La única forma de superar ese miedo, pues es afrontándolo. Y sí, Lo- fui, hablé con él. Y después de hablar con él, pues la cosa cambió para el resto del seminario. Sí, listo. Hablemos de los 3 primeros años, tramos propedéutico, primero filosofía y segundo filosofía, que eh, Sí. de esos 3 años de formación, un profesor, teníamos profesores o que a profesor y sacerdote, que le haya marcado a usted, que usted diga un ejemplo de vida, esto me marcó, me ayudó en esto, me formó en esto. ¿Quién puede rescatar de Uy, eso? no, yo creo que muchos, Sí. muchos, no, o sea, todos aportaron algo fundamental, Mm, ¿sí? Por ejemplo, el padre Morita, eh, el padre Luis Eduardo Mora, es un santo, ese señor era un santo que ya falleció. y ya falleció, sí. Un santico, como nos enseñaba latín, nos enseñó introducción La al espiritualidad. catecismo, a la espiritualidad. Y por ejemplo, él dentro, pues ya de su edad, era muy jocoso. Siempre salía con su chistecito y no le gustaba que le dijeran el padre Morita porque era Morita, una Morita es algo pequeño. Sí, no, padre Mora. Él en deseo de ser santo, creo que el padre Morita era el mejor reflejo de santidad. Eh, Académico. Académico, el rector, yo creo que el rector Orlando. y Orlando.
que fue después el encargado de la comunidad de los padres vicentinos. Creo que era un hombre muy intelectual y me gustaba muchísimo también el humor que él maneja. Es un humor elegante, ¿sí? Fino. Él le echaba a usted su corrección, pero con diplomacia, ¿sí? Por ejemplo, no, es que son muchos recuerdos del seminario con los formadores. Por ejemplo, el padre Héctor Farfán, él fue nuestro director de propedéutico y curioso, por ejemplo, él siempre fue un hombre que nunca mandó a hacer las cosas y se sentó a verlas, sino fue alguien que hacía las cosas para que nosotros las hiciéramos. Recuerdo mucho alguna picardía en el seminario propedéutico y nos mandó a recoger naranjas. Pero ¿cómo no las iba uno a recoger si él mismo se subía al palo y lo veía uno bajando naranjas? Sí, y nos regañó porque pues para nosotros era fácil coger el palo y arrancarlas. No, él decía, venga, cuidemos el palo, arranquémoslas de cierta forma. Entonces creo que él nos enseñó mucho con el ejemplo. Sí, él era con su disciplina, nos andaba duro, pero nos enseñaba con el ejemplo en el trabajo. Y un hombre que también me ayudó mucho a nivel espiritual fue el padre Fenelón. Yo no me acuerdo, él creo que él también llegó a principios, como a primero, segundo de filosofía, y él fue mi director espiritual durante varios años, y él fue el que en algún momento me aterrizó el tema de la piedad, ¿sí? En algún momento yo me equivoqué y en una dirección espiritual se lo conté, y me dijo, mijo, me alegra. Y yo esperaba que me regañara. Mío, me alegra porque ya se dio cuenta que usted también es un humano. ¿Sí? Y ahí, junto a la filosofía, fue entendiendo pues que se puede ser muy espiritual, se puede ser muy piadoso, pero pues utilizando la razón para tener los sustentos necesarios a la hora de poder entablar un diálogo con los demás desde la misma fe o desde la misma religión. Bueno, ahorita recuerdo a ellos, pero no, creo que han sido muchos los que han aportado. Recuerdo con mucho aprecio también al padre Crisanto, que nos enseñó Biblia. Con él compartí sobre todo en la pastoral mucho, entonces me aportó mucho el padre Miguel, que creo que todavía está en África. Él me enseñó a amar y en algún momento las reflexiones o alguna prédica o algo, me gustaba mucho como él las hacía y traté de imitarlo mucho porque hacía cosas muy interesantes y decía cosas duras pero con amor. ¿Usted tuvo alguna crisis en esos 3 años de decir, me quiero largar de aquí? No, padre, pues yo creo que no nos va a alcanzar este podcast para hablar de las crisis que uno tiene en la formación. Creo que son muchas, sí, son sin número. Ahorita de la filosofía, creo que el mismo impacto de romper con creencias que le han venido a uno enseñando, con lo que en verdad es la fe. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del padre Héctor Farfán, que nos decía, está la fe, y hay que la vamos a golpear acá y la vamos a dar duro, ¿sí? Para que quede el núcleo, lo esencial de la fe, para que desde ahí ustedes se construyan, porque ustedes van a ser los pastores pues los pastores, ¿sí? Encargados de los rebaños, y necesitamos que ustedes tengan la fe sólida para que le puedan dar solidez a los fieles. Entonces, eso, pero creo que crisis de pronto en la filosofía fue como eso, como aprender a comprender la razón como una herramienta y no como un arma que debo antes estar a la defensiva y no recibirla. Por ejemplo, sí, tuve varias crisis con la filosofía, pero también tuve un amigo que le encanta mucho la filosofía y él siempre me mostró la filosofía de otra forma. Listo. Pasemos a la teología. A la teología. ¿Cierto? ¿Cómo fue ese paso de filosofía a teología, cuando la filosofía es más de la razón y pasar a otro mundo diferente, la teología, donde pensamos que, al menos yo cuando hice ese paso de la filosofía a la teología, fue una crisis porque yo decía, la teología no es solamente decir sí y acá es argumentar, ¿cierto? Pero cuando ya profundizo la teología me doy cuenta que la fe es inteligente, que la fe también necesita la razón, ¿cierto? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, ahí le quiero añadir una cosa. Si bien desde propedéutico, desde antes de entrar al seminario, pues me han acompañado las crisis que nos ayudan a crecer, ¿cierto?
dar ese paso de la filosofía a la teología, un momento de crisis, ¿sí? Un momento de crisis. Todas las crisis uno las acompaña pues de la oración y del director espiritual, que es como la voz de Dios ahí diciéndole, venga, mire, ¿sí? Eh, en ese momento pensé, ya, me voy porque pues tengo un sancocho mental, emocional en mi vida, en mi cabeza, me da miedo dar ese paso, pero el director espiritual, pues dentro de su sabiduría dijo, no, pues no se puede ir sin conocer qué es la teología. Vaya, conozca, espere un añito más, Sí. vaya, conozca, mire cómo es la cosa y pues vamos viendo en el camino. Entonces ahí sí hubo una crisis. Eh, Infinitamente agradecido por haber dado ese paso, porque conocer la teología, ya lo dice el Padre, le abre a uno un sinnúmero de oportunidades en el conocimiento, ¿sí? Es poder, curiosamente es como estudiar a Dios, teología, ¿no? El estudio de Dios, pero darse uno cuenta que por más que uno lo estudie, como que sí, pero sí la razón le regala a uno las herramientas para entender eso que es la teología, ¿sí? Crisis creo que fue grande esa, dar el paso a la teología. Terminando ese primer año de teología, otra vez la crisis. No, yo como que me voy. Creo que en ese año un compañero pidió un tiempo, se fue, volvió. No, terminó ese año y que se iba para año pastoral, pero como que se va. Yo pues vamos, esperemos a ver cómo le va a este berraco y pues mirando cómo le va a él, pues digo yo si me voy o me quedo. Obviamente durante ese camino arrancamos un grupo casi como de 20 y se fueron quedando en el camino, se fueron quedando en el camino. Vuelve y me dice el director espiritual en oración, todo el tema, pues venga, pues esperemos un poquito, vaya, vive el año de pastoral, que es una experiencia en dos lugares diferentes, vaya, la vive, la conoce, la mira cómo es. Y yo, pues bueno, pues sí, ya qué más da. Y sí, me fui a año de pastoral, creo que la primera etapa del año pastoral estuve en Puerto López, sí, en El Divino Puerto Niño. López, en el Divino Niño, con un recién ordenado que era el Fabián. padre Fabián Rey. Y me fui año pastoral, él llegaba a Parroquia Nueva, yo llegué a acompañarlo. Hicimos una labor lo más de bonita, me gustó muchísimo ese año, me lo gocé, lo disfruté mucho, aprendí muchísimo. Y bueno, terminó ese año, esos 6 meses, y dije, bueno, esperemos a ver para dónde nos mandan y ya terminando el año pues decido. Y me mandaron los otros 6 meses para Mapiripán. Allá estuve disfrutando de esa tierra maravillosa en compañía de un sacerdote, el padre Fausto. Estuve allá 6 meses también. Los disfruté muchísimo, la misión. ¿Dónde fue más duro? Me, eh, pues la misión es más dura en Mapiripán, ¿sí? Por el tema del terreno. Entonces, ¿No se perdió? yo como buen rolo, pues afronté muchos miedos allá, por ejemplo, no sé, coger la moto irme yo para una vereda sin conocer y perderme porque sencillamente la gente le dice siga la huella y uno mira y hay 10 huellas. Siga la más trillada, o sea, la más marcada, y todas están igual de marcadas. Entonces es realmente difícil poder decir siga la huella, pero fue muy duro, creo, lloré mucho en esos 6 meses, lloré mucho por la distancia de mi familia, por los lugares difíciles donde nos tocaba ir en moto, a veces solo, a veces en compañía del sacerdote, y no, fueron muchas aventuras. El padre era más misionero, la verdad. Yo sí era muy gallina y muy, muy de la ciudad, la verdad, muy, muy de la ciudad y me dio muy duro, me dio muy duro. Por ejemplo, recuerdo mucho y tengo un miedo, hoy todavía tengo miedo, lo confieso acá en medios, tengo un miedo y le tengo mucho miedo a coger la moto en La trocha. destapado, en trocha. No, le cogí un miedo increíble porque los totazos que me di en moto de pato fueron muchísimos, ¿sí? En los arenales pues dicen que hay que acelerar más y pum, para el suelo. En lo mojado era seguir la línea, si usted se sale de la línea se va a caer. Era empujar la moto por allá porque se metía dentro del barro y no había como acá. Bueno, la morichera se crecía, bueno, mil cosas. Entonces creo que de ahí sí me quedé con un miedo de la misión en cuanto a la vereda, es andar en moto porque le tengo ya mucho miedo a las caídas.